Ya terminamos la primera mitad del año que muchos están llamando el año que perdí todo lo que gané el año anterior y un poco más. Y no con poca razón, ya que en lo que va de 2022 el mercado de valores ha caído lo suficiente para declararse en mercado bajista y parece que aún le puede quedar más por caer. Aunque muchos piensan que ya estamos llegando al fondo de esta histórica caída, hay otros que piensan todo lo contrario, siendo Michael Burry uno de ellos y posiblemente uno de los más pesimistas de todos, proyectando una caída adicional del 50% a partir del punto que estamos hoy, lo que significa que el S&P 500 llegaría a 1862 puntos. Y en uno de sus tweets más recientes, donde resume las caídas en los índices representativos en la primera mitad del año, refuerza su caso de que apenas estamos a la mitad, que las caídas hasta ahora han sido una contracción en los múltiplos y la siguiente caída será por los ingresos de las empresas. Así que en este video te daremos un poco más de contexto sobre este y otro de sus tweets, así como nuestra opinión sobre Michael Burry y el mega desplome de la bolsa. Hola a todos, somos Andrea y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Creemos que lo mejor sería comenzar con nuestra opinión sobre Michael Burry. Sentimos que no necesita introducción para nada, pero en caso de que no sepas quién es, te invitamos a ver la película The Big Short, donde hacen un recuento de los hechos ocurridos en la crisis financiera de 2008, viéndolo desde la perspectiva de quienes anticiparon la crisis mucho tiempo antes de que la misma ocurriera, comenzando por Michael Burry. Ese ha sido, por lo menos hasta ahora, una de las apuestas predictivas más lucrativas y menos esperadas en la historia de las inversiones, sumando $100 millones al patrimonio personal de Michael Burry y más de $700 millones a sus clientes. Más recientemente comenzó a predecir que la inflación sería un problema cuando la economía se reactivara después de la cuarentena nacional en 2020. En febrero de 2021 comenzó a publicar tweets presentando su caso y un año después, al día de hoy, vemos que en eso tuvo razón. Estuvo shorteando o apostando en contra de Tesla antes de su primera caída y también predijo la caída de Bitcoin y de todas las criptos con la famosa madre de todos los colapsos. Y bueno, ya todos sabemos cómo le está yendo con esa predicción. El punto es que Michael Burry es prácticamente un permabear, lo que quiere decir que su estado natural es de pesimismo independientemente de la situación, lo que ha llevado a muchos a ignorarlo con el tiempo, y la opinión de estas personas es que al final, si estás prediciendo algo por tanto tiempo que todos saben que eventualmente va a pasar, pues eventualmente tendrás razón. Así como si haces predicciones que son perfectamente fundamentadas sobre muchas cosas, eventualmente tendrás que pegar alguna de ellas. Y esa es más o menos nuestra posición también, pero más o menos. Nosotros respetamos y admiramos enormemente a Burry porque no se puede negar su genialidad ni su audacia. El tipo es uno de los mejores y más inteligentes traders de la historia prácticamente, pero sí creemos que es un permabear. Es como si nosotros comenzáramos a predecir que en algún momento le vas a dar like a este video. Bueno, ese ejemplo no, porque ya le diste like. Pero sí que empecemos a predecir que en algún momento te vas a suscribir. Suscríbete. Pero ya, fuera de chistes malos, lo cierto es que las predicciones en la bolsa pueden llegar a ser tan generalizadas o tan específicas como uno quiera. Y el lograr acertar estas predicciones en un tiempo razonablemente corto de tiempo, se podría decir que es más que todo suerte. Sí es verdad que con palabras elegantes, los análisis geniales y con un pedigrí asombroso, se puede hacer que la gente te escuche. Y de cierto modo, mover el avispero de ser necesario, pero al final, acertar con precisión es suerte. Si lo vemos como nos enseñó Jack Bogle, el mercado siempre va a subir antes de bajar a su punto medio, luego bajar de ese punto medio para volver a regresar y luego volver a subir, y así va como un péndulo. Ahí prácticamente se está prediciendo el mercado de valores de hoy hasta los próximos 100 años, solo que no de manera precisa. Lo cierto es que Burry es uno de los participantes del mercado que suele beneficiarse de la caída de los mismos. Y a pesar de que también tiene apuestas muy específicas en largo, como por ejemplo Google, muchas de sus jugadas suelen ser hacia la baja, pues al final es en lo que es muy bueno. Y esto es lo que nos lleva a uno de sus últimos tweets que dice: ajustado a la inflación, en la primera mitad de 2022, el S&P 500 está abajo 25-26% y el Nasdaq abajo 34-35%, Bitcoin 64-65%.
Esto fue con presión de múltiplos. Siguiente parada, con presión de ingresos. Entonces quizás a mitad de camino. Podemos comenzar dejando claro de nuevo que con la mitad de camino se refiere a que falta que caiga otro 50% para llegar al fondo del colapso. Lo que Burry está describiendo aquí es la relación precio-beneficio o price to earnings en inglés, y que hasta ahora lo único que se ha ajustado es el lado de los precios. Esto, como le hemos venido hablando desde el primer incremento en las tasas de interés, afecta el precio de las acciones, ya que las valoraciones de las mismas están basadas en lo que podrían ser sus ganancias en el futuro. Ganancias, no ingresos, ya que los ingresos podrían mantenerse iguales, pero ahora tendrían que destinar más dinero de estos ingresos hacia las nuevas deudas que asumen, dejando menos dinero para la ganancia neta. Esto claramente afecta en mayor medida a aquellas compañías que no tienen ganancias hoy. Y mientras más lejos en el tiempo se calculen las ganancias, más afectada se verá la evaluación, reduciendo de manera efectiva los múltiplos de la acción, haciéndola más barata. Caso contrario, con las empresas que ya tienen ganancias hoy, el ajuste es prácticamente mínimo si es que hay ajuste, ya que no necesitan asumir nueva deuda para poder fondear sus operaciones, porque se pueden sostener con sus ingresos. Esto lo podemos ver en nuestros portafolios si compramos las acciones de crecimiento, que en algunas ocasiones han caído más de 50%, mientras que las acciones de compañías más estables o se han mantenido o incluso han subido de valor, cosa que también es un cambio en el múltiplo. Si usamos Coca-Cola, por ejemplo, que prácticamente no ha tenido ningún cambio en sus ingresos, pero sus acciones sí han crecido, haciéndola más cara. Para visualizarlo un poco mejor, podemos tomar el P/E ratio del S&P 500 y ver cómo desde 1980, más o menos, ha tenido una tendencia alcista, mientras que el Federal Funds Rate o las tasas de interés ha tenido una tendencia a la baja en el mismo periodo, ya que mientras que los intereses bajan, las valuaciones suben y viceversa. Se está calculando que menos dinero de los ingresos se va a dirigir hacia las deudas nuevas, dejando más dinero para la ganancia neta, elevando de manera efectiva el múltiplo P/E entre otros múltiplos. Y si vemos lo que ha venido pasando desde el inicio del año, podemos notar la caída drástica en el P/E ratio del S&P 500, bajando de 37 más o menos a 19.33 en relación a estos incrementos en las tasas que están ocurriendo desde el inicio del año, e incluso en anticipación a más incrementos. Que por cierto, una de las preguntas que muchos tenemos en este momento es ¿qué tanto se han ajustado los precios del mercado? ¿Qué se está considerando hoy o que está priced in en las cotizaciones actuales? Pues estamos haciendo un análisis sobre ello que obviamente publicaremos, así que si aún no estás suscrito, esperamos que consideres hacerlo. Y que enciendas la campanita para que no te pierdas ese ni ninguno de los próximos videos del canal. Ok, entonces, para entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos, según Burry, las caídas que hemos visto hasta ahora solo han considerado estos ajustes en las valuaciones partiendo del incremento en las tasas de interés. Pero cuando las empresas comiencen a reportar un guidance más bajo de lo esperado, van a caer aún más. Y peor aún si de manera efectiva comienzan a reportar ganancias por debajo de la expectativa, porque las valuaciones se tendrán que ajustar nuevamente. Solo que esta vez por una disminución real en los ingresos. Digamos que la parte de earnings del P/E ratio. Este es un argumento bastante razonable considerando que muchos consumidores tienen un sentimiento negativo en cuanto al futuro de sus finanzas en relación con los precios de los bienes y servicios que consumen. Cosa que Burry también ha presentado en sus tweets con la disminución en la tasa de ahorro de las personas. Y el tema de la inflación es un factor determinante en los ingresos de las empresas porque obliga a los consumidores a cortar gastos de un lado para poder compensar con los incrementos de los gastos de otro lado. Un ejemplo de esto es la gasolina. Las personas tienen que dejar de gastar dinero en otras cosas para poder cubrir con el nuevo costo de la gasolina, que no ha sido un incremento nada pequeño. Este es un escenario que vamos a conocer muy pronto, ya que se acerca la próxima temporada de reportes de ganancias. Y también las próximas 2 reuniones de la Fed, donde no está muy claro qué dirección vayan a tomar, aunque hasta ahora parece que el mercado sigue anticipando incrementos de 0.75%. Otro punto interesante de la predicción de Burry es que el fondo de la caída llegaría a la media histórica del S&P 500 de alrededor de 16, que es justo la evaluación que llegó a tener después de la crisis financiera de 2008. En el análisis que compartió el 3 de mayo, argumenta que el fondo de una caída usualmente es más bajo que la caída anterior y que este nuevo fondo efectivamente caería hasta el P/E promedio histórico.
Usó como ejemplo la caída de la crisis de 2008, que fue más abajo que la caída del 2000, y que la caída que vamos a presenciar será más baja que la caída de la crisis por la pandemia. Si vamos a la gráfica del SP500, podemos ver que efectivamente es el caso. Y esto nos recordó a la predicción de Jeremy Grantham, que hicimos un video de eso en enero, que expone básicamente el mismo análisis de reversión a la media y que todo es resultado de la política monetaria tan flexible que duró por tanto tiempo, causando la creación de las burbujas en todos los mercados, incluyendo la bolsa y bienes raíces. Pero, como mencionamos en ese video, esa es una predicción que también llevaba haciendo desde 2010. Y para todos los que en ese momento tomaron sus decisiones de inversión basadas en predicciones, se perdieron de una de las mejores décadas en la historia de la bolsa. Así como el mismo Burry predijo una caída inminente en la bolsa de valores en 2017 e incluso la Tercera Guerra Mundial, cuando el mercado más bien sufrió un bull run de más del 40%. Y después, cuando el mercado finalmente cayó, pero por la pandemia, algo que nadie estaba esperando ni tampoco se podría predecir, un Black Swan, Burry predijo que ocurriría una venta masiva, justo en el fondo de la caída. Pero otra vez, más bien la bolsa sufrió una de las recuperaciones más rápidas de la historia en uno de los bull runs más agresivos. Lo que nos deja cada vez más claro que sí, es probable que ocurran ciertas cosas que estas personas que son mucho más capaces que nosotros predicen. Pero la exactitud de las predicciones es algo prácticamente imposible de hacer. Y ni siquiera ellos, que son mucho más capaces que nosotros, lo logran. Lo que nos lleva a ¿qué vamos a estar haciendo nosotros con toda esta información? Como lo hemos dicho ya en varios videos, o en prácticamente todos realmente, vamos a seguir invertidos y prepararnos para seguir invirtiendo, porque nuestra estrategia no está basada en las predicciones de alguien más, ni tampoco tratar de cronometrar el fondo del mercado, ya que es prácticamente más riesgoso pasar a ser un espectador que mantenerse como un participante a largo plazo en la bolsa. También pensamos que ya hoy hay muchas acciones abatidas y aunque es muy posible que todavía sigan bajando aún más, hoy se encuentran en la parte baja de su promedio histórico. Sí creemos que estos argumentos de Burry son extremadamente razonables, perfectamente fundamentados y que él es una persona a la que se le debe prestar atención. También creemos que estos próximos meses son clave, por lo que en lo personal seguiremos acumulando efectivo para poder invertir con fuerza, dado el caso que lleguemos a esos promedios históricos. Que no nos asombraría porque, como decía Bogle, los precios en la bolsa son como un péndulo. Y definitivamente las valoraciones actuales, como las de quizás unos próximos meses, puedan representar una oportunidad que posiblemente no veamos en muchísimo tiempo. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye.